Bueno, yo soy Enrique Molina. Digamos, trabajo en Dosacal ya desde hace 12 años y, bueno, encargándome del área de tema de multimedia y bueno, pues tema de arquitectura y, bueno, todo temas de productos Autodesk y de arquitectura, multimedia, vídeo. El webcast, yo he pensado un webcast no de novedades, no un webcast de viendo un poquito vuestros perfiles, ¿no? Cómo está un poco el panorama de la visualización en imagen 3D. Mi idea era, se me ocurrió, pues, mostraros a todos vosotros que sois usuarios de Max y sois usuarios de VRI y también de After Effects, ¿vale? Bueno, pues un poquito, un flujo de trabajo para que podáis decir, bueno, pues yo hago visualización 3D, yo hago unas fijas y yo sé Max y sé VRI. Pues por un poquito más podemos llegar a hacer alguna pequeña animación, ¿no? Y bueno, ya, un poquito lo he basado en la felicitación de Navidad que habéis podido ver, pero bueno, esto es como una especie de spot publicitario, ¿vale? Es decir, es un anuncio, es una animación para la web, es dar un poquito, complementar un poco más el proyecto de visualización que tengáis, ¿vale? Es para poder vender un poco mejor vuestros productos y vuestros proyectos, ¿vale? Entonces veis que con el conocimiento que tenéis, con un poquito más, ya podéis animar cosas, ya podéis animaros a generar un personaje, ¿vale? A rellenarlo, ¿de acuerdo? A texturizarlo, bueno, y animarlo encima de un objeto, que es en este caso la bola de nieve, a poner un entorno, bueno, no sé, a aplicar una serie de animaciones secundarias, como las partículas, ¿vale? Bueno, pues podéis completar vuestro proyecto y darle un poquito más de vida, ¿no? Que es en lo que consiste esto, ¿no? Este webcast. Entonces, bueno, voy a poner, para no alargarme mucho, porque claro, hay mucho contenido, yo quería contaros todo, pero claro, no sé si va a ser posible porque he grabado unos vídeos para ir contándolo yo, entonces ir al ritmo del vídeo y no enrollarme demasiado, ¿vale? Así que bueno, voy a cargar el primer vídeo, bueno, todos tenemos una interfaz de Max, ¿vale? Vamos a empezar con Max, pero vamos a empezar creándonos una carpeta de trabajo, de proyecto, perdón, ¿vale? Es importante hacer un proyecto, esto va bien para todos, ¿es lo de animación o no? Una carpeta de proyecto. Entonces vamos a empezar con esto, cargo el vídeo, yo lo voy explicando. Vale. Vale, entonces esto, a ver si lo puedo poner a pantalla completa. Vale. Como podéis observar, voy a ir parándolo. Bueno, generamos una carpeta nueva de proyecto, ¿vale? En este caso le he creado una carpeta santa en el escritorio, ¿vale? Que está vacía. Vamos a colocarlo en un lateral y vamos a ver cómo desde 3D Studio Max, ¿vale? Vamos a poder especificar la nueva carpeta de proyecto y se van a generar una serie de carpetas en base a unas rutas relativas, unas rutas, fijaros que son relativas, y pues render, escenas, imágenes, donde están las texturas, ¿vale? Y cuando yo cambie la carpeta de proyecto, fijaros que ahora mismo está en una carpeta temporal de proyecto, cuando yo elija la carpeta que he creado de Santa en el escritorio, vais a daros cuenta que se generan automáticamente esas carpetas. Y ahora cuando ¿y para qué me sirve esto? Pues para siempre tener la misma estructura de proyecto. Y ahora cuando yo vaya a abrir una escena o a guardar una escena, en el sentido de la que tengo actualmente, pues yo creo voy a guardar la escena y fijaros, la carpeta que me apunta es a Santa Escenas, ¿vale? Y cuando voy a elegir una imagen, la imagen, la textura, digamos, va a buscarla a Santa Texturas, ¿vale? A esa carpeta de texturas. No sé si habéis entendido esto. Es decir, simplemente para especificar una nueva carpeta de proyecto, si tengo una serie de rutas relativas, me genera esa misma estructura, voy a apagar esto, esa misma estructura de directorio. Y cuando yo trabajo, voy a guardar en un render, pues el render directamente me va a esa carpeta. Cuando voy a buscar una textura, me va a esa carpeta. Cuando voy a abrir una escena o guardarla, me va a esa carpeta. Por lo tanto, esto quiere decir, pues, mejorar el rendimiento de trabajo, ¿vale? Y más comodidad, ¿vale? Además, si estamos hablando de rutas de red, es mucho más cómodo, ¿vale? Porque yo tendría, si voy a hacer un render en red, yo tendría que buscar siempre por la red esa carpeta de texturas, de escenas o de lo que sea. Y de esta forma lo podemos tener ya configurado directamente. Bueno,
Otro punto importante cuando empezamos un proyecto son las unidades. Pues aquí simplemente pues vamos a ver que están en milímetros las unidades de sistema, pero centímetros, una cosa son las unidades de sistema y otra cosa son las, a ver, ya rebobino un poquito el vídeo, en unidades tenemos System Unit Setup, ¿vale? En milímetros y Display Unit Scale en centímetros, que es, yo quiero introducir las unidades en centímetros, aunque el modelo base va a estar todo definido en milímetros, ¿vale? Así cuando importo un archivo en AutoCAD o exporto algún archivo, los que se exportan son milímetros, aunque a mí me interesa introducir las unidades en centímetros o si estoy trabajando en un proyecto de arquitectura, están especificadas en milímetros, ¿vale? Bueno, ahora vamos a colocar los blueprints, ¿vale? Vamos a empezar por el modelado de Santa Claus y te coloco, voy a crear un par de planos, uno frontal y uno izquierdo, y para esto voy a importar un par de bitmaps, un par de imágenes, con la que, bueno, pues vamos a poner en un par de materiales, o un par de materiales estándar, ¿vale? En canal difuso. Vamos a mostrar el mapa en el visor, por tanto pulsamos esta casilla de aquí para mostrar el mapa en el visor, ¿vale? Y ahora vamos a crear los dos planos y evidentemente asignar esos materiales, ¿vale? Uno al plano frontal y uno al lateral, ¿vale? Esto es para empezar un proyecto de modelado de un personaje, es lo que se suele hacer. Entonces dibujamos un plano en la vista frontal, especificamos un tamaño, más o menos con la altura del personaje que queramos, aunque después lo mapearemos para ceñirnos a la altura adecuada, ¿vale? Uno frontal y otro lateral. Especificamos las medidas. Lo colocamos alineados con el suelo, digamos. Tiene la misma altura, pues los alineamos con el suelo. Y a cada uno le asignamos un material. Para que se vea ahora sí el blueprint o la referencia de ese boceto que hemos hecho de Papá Noel, ¿vale? Fijaros, ahora no todo lo tengo en este vídeo. Hicimos un webcast hace el año anterior, el año pasado, hace 2 años, donde ya explicaba un poco el flujo del diseño de personajes, ¿vale? Hoy lo voy a mostrar un poco por encima, pero voy a apoyarme bastante en el webcast, en el vídeo del webcast que hicimos ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque así os lo puedo dejar y podéis vosotros mismos visualizarlo, ¿no? Tranquilamente. Entonces, vamos a ahora mismo, en ese vídeo, que ahora os diré dónde está, lo tenemos aquí. En nuestra página web, lo podéis ver, ¿vale? Podéis buscar, bueno, diseño y animación de personajes con Autodesk Implementation Suite. Y aquí tenemos ese vídeo, ¿vale? De ese flujo, de ese workflow para el diseño de personajes, ¿vale? Entonces, aquí, en este workflow, ya muestro cómo podemos empezar a bocetar, ¿vale? Aunque es otro personaje, pero cómo podemos empezar a bocetar, a hacer un diseño conceptual con Sketchbook Pro y Sketchbook Designer. Entonces, bueno, es un vídeo que no viene tanto a cuento, pero está bien que sepáis que tienes una herramienta de bocetado dentro de la suite de media, ¿vale? Bueno, lo dejamos así y después ya lo explicaremos, ¿vale? Entonces, bueno, colocamos los blueprints, ¿vale? Que hemos podido hacer con Sketchbook Design o Sketchbook Pro, ¿vale? Y ahora necesito mapearlos, por lo tanto, aplico un modificador de mapeado, ¿vale? ¿De acuerdo? 180 centímetros de alto por 80 de ancho. ¿Vale? Ajusto, para que no se me vaya la proporción, ajusto al bitmap de cada uno. Esto lo tenéis con una opción que se llama bitmap fit, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me he inventado aquí la altura y la anchura y con esta opción de bitmap fit, vamos a retroceder un poquito, ¿vale? Con esta opción de bitmap fit yo puedo indicarle, yo indico la altura, 180 por 180, pero después quiero que esta proporción de 80 pues me la acabo de inventar, ¿no? Pues para que se ajuste automáticamente utilizo la opción bitmap fit. Entonces, mantiene la altura y ajusta la anchura. ¿Veis? Perfecto.
Realizamos lo mismo en la otra vista. ¿Vale? Mapeado. Somos 180 por 180. Y utilizamos el bitmap fit. ¿Vale? Y se queda la proporción de altura y anchura correcta. Bueno. Vale, lo ajustamos en vertical para plantarlo en el suelo. ¿Vale? Y ahora sí vamos a distribuir las vistas como nos interese. ¿Vale? Vamos a poner aquí una vista frontal y lateral para poder empezar a modelar. ¿Vale? Quitamos la cuadrícula y vamos a bloquear la selección. Pero quiero congelarla para no tocar ese plano, pero se me queda, fijaros aquí, cuando yo bloqueo la selección, se me queda en gris el elemento. ¿Vale? Entonces hay una opción que podemos cambiar y decirle que los objetos bloqueados, de las opciones de visualización del objeto, que no muestre los objetos en gris. ¿Vale? Por lo tanto, así cuando bloqueemos el objeto, que por cierto vamos a bloquearlo, vamos a meter estos planos ya en unas capas, en el sistema de capas de 3D Max, y así podemos guardar una capa de referencias y bloquearlas, ¿no? Y fijaros que ahora ya está bloqueado, pero no se ha quedado en gris el objeto, por lo tanto podemos tomarlo de referencia. Aquí una vista 3D, ¿vale? Y ahora vamos a crear nuevas capas para modelar, en este caso el Santa Claus. ¿Vale? Tenemos capas, pues haremos distintas capas para el Santa Claus, para la cara, para la barba, para el gorro. Haremos distintos objetos y podemos incluirlos en la misma capa de Santa Claus. ¿Vale? Empezamos, fijaros, lo hago muy sencillo. Empezamos a modelar la vista frontal, ¿vale? Pero empezamos mediante un rectángulo. ¿Vale? Cuando modelamos un personaje, podemos partir o bien de una esfera, o de una caja, o yo prefiero partir de un polígono, ¿vale? Entonces vamos a partir de un polígono para empezar a generar una estructura de la cara adecuada. Para mí es más fácil hacer esto, ¿vale? Lo prefiero. Y fijaros que ahora ya a nivel de vértices ya podemos colocar, tanto la vista frontal como en lateral, ya podemos ir ajustando los vértices, ¿vale? Pues este es el caso de la parte de la nariz, ¿vale? Y iremos a la parte frontal y la izquierda, ¿vale? Iremos ajustando esto, ¿vale? Cambio la arista y pulsando Shift yo puedo generar nuevos polígonos, nuevas aristas pulsando Shift, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a acelerar un poquito el vídeo, ¿vale? Vamos acoplándonos a un poco la estructura de la cara. Ahora veremos cómo debemos de ajustarnos a la estructura de la cara, ¿vale? Vamos a ir moviendo vértices. Esto es un proceso que, bueno, pues lleva un tiempo, ¿vale? Pero cuanto más experiencia tengas, pues más rápido se puede modelar, ¿vale? Fijaros que ahora lo que vamos a hacer para ver la volumetría que va adoptando este objeto, que es una cara, ¿vale? Vamos a ir a aplicar un par de modificadores, ¿vale? Un modificador de simetría, ¿vale? Porque claro, aquí estamos ajustando los vértices poco a poco, pero no vemos cómo está quedando en el otro lado. Y quizás la cara nos puede ser más ancha, más estrecha, bueno, pues para tener una volumetría adecuada, pues aplicamos un modificador de simetría, donde podemos modificar el plano de simetría. En este caso yo lo que voy a hacer es, volteamos la simetría y lo voy a ajustar en las coordenadas de X0, ¿vale? Fijaros que ahora sí que es verdad que estamos haciendo demasiado ancha. Pues ahora ya puedo seleccionar los vértices. No aplico ahora un turbo smooth, perdonad. Se aplica un turbo smooth para que quede suavizado, ¿vale? Marcamos que se vean solamente las isolíneas, ¿vale? Y ahora ya podemos pues trabajar, marcamos, eso es importante, si yo aplico varios modificadores, ¿vale? Simetría, ¿vale? Yo para trabajar a un nivel de vértice, ¿vale? Y quiero ver todo, claro, yo me pongo a nivel de vértice y estoy viendo la malla base sobre la que trabajamos, ¿vale? Sin embargo, si quiero ver todo el resto de modificadores, yo debo de conmutar con este icono el resultado final. Entonces, fijaros que esto eso lo hace todo el mundo cuando diseñamos personajes, ¿vale? Y es el método para hacerlo, el método adecuado, y se aplica un modificador de simetría, un turbo smooth, y se marca el conmutador del resultado final,
¿Para qué? Para que cuando llegan modificaciones en un lateral, pues también se reflejen en el otro. Y así puedo ver pues el volumen que estoy teniendo, ¿no? Bueno, esto es un poco los principios básicos para modelar cualquier cosa más orgánica, ¿no? Fijaros que no tiene mucho misterio, simplemente mover vértices, etcétera. Después existen una serie de herramientas, existen muchísimas herramientas para los que no trabajes con Max. Voy a abrir mi Max, ¿vale? Entonces, existen un montón de herramientas de modelado poligonal. Por ejemplo, si yo tengo aquí una caja, ¿vale? Aquí tengo las opciones de modelado, ¿vale? Voy a pulsar aquí, ¿vale? Yo ahora puedo convertir esto perdón, aquí, en una poligonal, ¿vale? Y ahora me aparecen un abanico de herramientas de selección, ¿vale? Perdón. Herramientas de selección de polígonos, ¿vale? De modelado, de polígonos, de modelado de, si selecciono aristas, pues modelado de aristas, de vértices, ¿vale? Aquí tengo una serie de herramientas en una interfaz un poco más intuitiva y más cómoda, ¿vale? Yo sigo utilizando, que ahí tenemos muchísimas herramientas, más que en el panel clásico de modelado, ¿vale? Donde también tenemos pues acceso a las mismas herramientas, vértices, aristas, polígonos, etcétera, ¿vale? Bueno, simplemente era mostraros que aquí tenéis una barra de herramientas con bastantes herramientas de modelado, ¿vale? Bueno, seguimos con el vídeo. Aunque aquí estemos utilizando pues simplemente copiar aristas y mover vértices, porque podemos utilizar muchas más, ¿vale? Aquí el vídeo lo muestro en plan muy sencillito, ¿vale? Aunque sepáis 4 herramientas, 4 métodos, ya podéis modelar muchísimas cosas con modelado poligonal, ¿vale? Fijaros que ahora vamos copiando las aristas, en la arista frontal, ¿vale? Vamos creando una estructura que coincide un poquito con la musculatura de la cara, ¿vale? O del cuerpo. Y ahora os daré un slide donde os lo muestra, ¿vale? También lo debemos ajustar tanto en la vista frontal como en la vista izquierda, ¿vale? O lateral, para ir dándole el volumen de lo que es una cara, ¿vale? Aunque lo hagamos en la vista 3D, pero nosotros comprobamos que coincide con los blueprints, ¿vale? Esto que no os asuste, ¿vale? Porque ha salido de repente ese slide. Pero esto sería un poco la estructura, al final, cómo queda modelada la cara, sin la barba, claro, porque es una parte, pero, bueno, fijaros la estructura un poco que se utiliza, ¿no? Es decir, tienen que ser un poco líneas o los polígonos tienen que ser como concéntricos en la boca y en los ojos, ¿vale? Y después un poco las líneas de expresión, ¿no? Es decir, cuando nosotros cerramos los ojos, pues bueno, siempre se nos quedan estas arruguitas aquí, ¿vale? Pues las aristas tienen que seguir esas líneas de expresión, ¿no? Un poco pensando que cuando se cierra el ojo, si yo no tuviera distribuidos así los polígonos, pues haría cosas raras, ¿no? Eso cuando hacemos una animación facial, que en este caso no vamos a ver por qué no se hace animación facial, ¿vale? En el otro vídeo de diseño de personajes sí que tenemos algo de animación facial, ¿vale? Pero bueno, en este caso se modela porque si en un futuro necesitamos utilizar este personaje, pues ya lo tenemos preparado, digamos, ¿vale? Vamos a ver si pasa la fotografía. ¿Vale? Y ahora en teoría ya está modelado, como veis, la cabeza, ¿vale? Fijaros, activamos y desactivamos los modificadores. Veis que bueno, aquí vamos a mostrar ahora, voy a mostrar es novedad de 2015, que es el nuevo explorador de escena, donde podemos visualizar la capa santa, ¿vale? Y otros objetos que hemos creado posteriormente, ¿vale? Al vídeo y ya tenemos pues modelado pues la barba, el gorro de la misma forma, hemos modelado el gorro, la barba y demás, ¿vale? Y también el cuerpo, evidentemente, ¿vale? Unas gafas, porque como habéis visto en la felicitación, pues el Santa Claus va pues, en una moto de nieve, ¿vale? Y entonces hemos modelado todo esto. Vale, ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a proceder a la asignación de materiales, ¿vale? Por lo tanto, es algo que todos vosotros también tenéis claro,
¿vale? Pues en modelo poligonal se hace igual. Lo que pasa es que igual vosotros lo hacéis asignando el material directamente y yo lo que voy a hacer es crear los materiales en un multisubobjeto, ¿vale? Y modificar los IDs de ese de material, digamos, en la cabeza, en este caso en la cara, del Papá Noel, de Santa Claus, ¿vale? Renombramos piel, pelo, labios, ¿vale? Incluso le damos un pequeño color para poder distinguirlos, ¿vale? Después ya generaremos el material real, ¿vale? Los labios son un tono rojizo, ¿vale? Bueno, rojizo un poco más, piel más oscura, ¿vale? Y ahora nos vamos al nivel poligonal, ¿vale? Seleccionamos los polígonos, todos los polígonos de la cara y le asignamos el ID1, que es el de la piel, ¿no? Es más fácil siempre asignar pues, el material que más difícil de seleccionar en el objeto, pues lo asignamos a todo el objeto. Entonces, pues las cejas son más fáciles de seleccionar. Es decir, le asignamos el ID2, el del pelo, ¿vale? Y ahora nos quedaría seleccionar el ID de los labios. Ahí ya, pues, ¿ves? Ya hay un poquito más de trabajo, pero lo podemos seleccionarlo así, ¿vale? Poco a poco. Y asignamos a esto el ID3, ¿vale? De los labios, ¿vale? Cuando asignemos ahora el material Santa al objeto, bueno, aquí estamos generando, claro, tenemos la lengua, tenemos los dientes, ¿vale? Vamos a crear un par de submateriales más y también tenemos el interior de la boca, no nos olvidemos, ¿vale? Pues vamos a generar esos materiales dentro del material multisubobjeto y asignarle distintos IDs, ¿vale? La lengua la ponemos en rojo, el interior de la boca la ponemos en un tono más oscuro, ¿vale? Porque, bueno, el interior no sabe mucho y los dientes pues en blanco. Cuando lo asignamos, fijaros que las cejas, la boca y la piel se han asignado bien, correctamente, pero la lengua hay que darle también pues, sus IDs, ¿eh? Y a los dientes igual, seleccionamos los dientes por elementos, muy fácil de seleccionar, y ahora nos queda seleccionar el interior de la boca, ¿eh? Ocultamos los dientes, los polígonos de los dientes y de la lengua, y podemos asignar ahora sí el ID4 en este caso. ¿Vale? Disculpad si va un poco deprisa el vídeo, pero eso son cosas que ya utilizáis, ¿vale? Pues para arquitectura, para visualización, ¿vale? Entonces solamente es mostraros cómo aplicarlo a un ejemplo distinto al que hacéis, ¿vale? A un personaje. Es lo mismo que hacéis con una mesa, con una cerámica, con todo, ¿vale? Pero aplicado a un personaje, ¿eh? Es un poco para que veáis el flujo, ¿no? Vale. Bueno, ahora vamos a asignar, ¿vale? Los materiales reales, ¿vale? Ahora el diseño de materiales, ya hemos asignado los materiales, ahora vamos a elegir en este caso, vamos a utilizar el material piel, ¿vale? Que tiene URI, ¿vale? Hay un material preparado para la piel, por lo tanto pues, simplemente lo colocamos y ya está. Podemos hacer alguna modificación de sus parámetros, si quisiéramos una piel de distinto tono, con más brillo, menos brillo, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo gestionaremos con las distintas capas de la piel, ¿vale? Tenemos la capa interior, tenemos el color difuso, el brillo, está más sudado, menos sudado, ¿vale? Etcétera. La lengua lo mismo, aquí la lengua, pues bueno, hacemos un material, le ponemos un poquito de brillo, pues se abre la boca que se vea. Tampoco hace falta darle mucho detalle, porque en esta animación siempre hay que valorar un poco el nivel de detalle, ¿no? En este caso, o sea, ¿cómo se va a ver? Uy, disculpad, perdón, que tengo aquí una llamada. En este caso, disculpad un momentito, voy a dejarla por aquí. Vuelvo. Vamos al teléfono. A ver, pues en este caso no va a haber, el Papá Noel va a salir como de lejos, no hace falta mucho detalle, ni en la cara, ni en las texturas de la cara, ni en nada, pero bueno, en el otro podcast, en el vídeo que os dejaré, después lo ponemos en la página web, bueno, está colocado ya en la página web, pero os pondremos os enviaremos un link, ¿vale? Para que veáis todo el resto del flujo de trabajo, ¿vale? Ahí sí que se detalla más, se hace un texturizado de la cara, se sacan los materiales con un poquito más de detalle, etcétera, ¿vale? En este caso, el Papá Noel ya veis en la animación que sale un poco al completo, ¿no? Es decir, no hay un detalle de la cara.
Entonces no hace falta detallar en exceso. Bueno, las gafas, vamos a centrarnos en los materiales de las gafas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos vamos a tener una pestaña nueva, ¿vale? Porque así tenemos los materiales repartidos por pestañas, es mucho más cómodo, ¿no? Nombramos una pestaña de editor como gafas y creamos un multisubobjeto con 4 materiales que tienen las gafas, uno para el cristal de la gafa, para la carcasa, el aislamiento y la cinta, ¿vale? Entonces esto lo creamos rápidamente, igual que siempre, ¿vale? Cambiamos el cristal, le ponemos carcasa de las gafas, la cinta y el aislamiento, ¿vale? Vale, y le ponemos pues unos colores, ¿eh? En este caso el cristal, pues ya vamos a generar un material de vidrio, ¿vale? Para que se vea transparente, ¿vale? Ponemos, bueno, pues ya sabéis cómo se hace un vidrio en VRay, ¿vale? La reflexión, ¿vale? Y el Fresnel activado tiene un IOR de 1,6, lo dejamos así como está ya, ¿eh? Ahora en la carcasa vamos a aplicar un material de pintura de coche, ¿vale? Que también viene con VRay. Y vamos a modificar el color simplemente, pues porque Papá Noel tiene el tema en rojo, ¿vale? Así que simplemente pues vamos a poner pues el color de base, un color rojo, como oscuro, ¿vale? Y vamos a poner después las partículas, el flake color, las partículas metálicas, pues un color también rojo, ¿vale? Lo asignamos y fijaros que, bueno, pues ya tenía la gafa ya tenía los IDs apropiados, ¿vale? Entonces se quedan asignados todos los IDs, ¿vale? Ahora vamos a proceder a un texturizado, texturizado de pues, la cinta, ¿no? Vamos a poner un logo para que veáis cómo texturizarlo con las herramientas que tenéis normalmente, ¿vale? Después veremos un texturizado un poco más avanzado, pero con estas herramientas ya podemos bueno, pues, con las herramientas que conocéis, en este caso, podemos texturizar esto. Aplicamos un modificador normal de mapeado, ¿vale? Especificamos el mismo, bueno, en este caso un mismo plano, ¿vale? Y vamos a aplicar la forma cilíndrica, ¿vale? Ajustamos bien el eje, tenemos que ajustar el eje X, ¿vale? Y bueno, pues simplemente lo orientaremos, rotaremos el gizmo, con el gizmo seleccionado, podemos modificar en lugar del objeto, podemos ajustar esto, ajustaremos el tamaño del gizmo de mapeado y las repeticiones, ¿vale? Bueno, ahí está bien, ¿vale? Vamos a girarlo para que no quede la junta detrás, ¿vale? Y ajustamos de esta forma correctamente el logo de los SACAD autodesgolpable, ¿vale? Bueno. Vamos ahora después veremos un texturizado un poco más avanzado. Veis que aquí ya está modelado y texturizado el resto. Es muy sencillo, ¿no? Son colores muy básicos de todo el Santa Claus, ¿no? Es decir, en rojo, en blanco, no tiene mucha historia, ¿vale? No hay que trabajarlo mucho, no lleva una textura a la ropa, no lleva, ¿vale? Lo que sí que lleva, que vamos a ver, después veremos cómo texturizar con Mapbox el personaje. Os pondré un poquito el vídeo de otro flujo de trabajo y veis cómo podemos seleccionar un elemento aquí y llevarlo a, desplegar sus coordenadas en el mapeado utilizando un modificador, un wrap, ¿vale? Desplegaremos por la cara, por ejemplo, y lo podemos llevar a Mapbox. Mapbox es una herramienta que me permite pues pintar de forma interactiva texturas sobre bueno, pues como si fuera un Photoshop, ¿vale? Sobre el modelo y además pues generar mapas de desplazamiento, ¿no? Esto es muy interesante también, ¿vale? Entonces tenemos texturas de desplazamiento y texturas de pintura, ¿vale? Textura de difuso o podemos pintar las reflexiones, lo que sea. Entonces todo eso lo veremos con otro personaje, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer aquí es generar, bueno, pues aplicar pelo, ¿vale? Mediante un objeto de VRay que se llama VRay Fur. Vamos a aplicar pelo a la parte blanca del gorro, a la parte peludita del gorro, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que en las opciones del VRay Fur, pues nosotros podemos ajustar la longitud, ¿vale? Está en el grupo de programas de VRay, ¿vale? Es decir, cuando nosotros, si os lo habéis perdido,
A ver, fijaros que en objetos, vamos a crear geometría, hay una categoría que es objetos de VRay, ¿vale? En los objetos de VRay tenemos el VRay Proxy, que lo veremos después para crear los árboles, el VRay Full, ¿vale? Bueno, y hay más, ¿vale? VRay Plane, bueno, ahí. Pero vamos, en este caso, el VRay Full eso es geometría propia de VRay. Si no tenemos el VRay, no disponemos de ese tipo de geometría, ¿vale? Entonces, el VRay Full nos permite crear, pues, pelo, ¿vale? No pelo largo, sino pelaje, ¿eh? Entonces, tiene opciones de longitud, de grosor, del pelo, ¿vale? El thickness es el grosor, ¿vale? Ahí no lo apreciamos, pero en el render sí que lo apreciaremos. La gravedad, ¿vale? El curvado, ¿vale? Aquí podemos decir el número cuando es curvado el pelo, pues el número de segmentos que tiene el pelo, ¿vale? Aquí podemos especificar el material, en la densidad, ¿eh? Tenemos más o menos densidad. Aquí realmente no lo vamos a ver, tenemos que hacer algunas pruebas, eso es algo esquemático. Entonces ahora vamos a ajustar ya los valores reales, pues unos 3 centímetros de pelo, de grosor, nada de grosor, tenemos un pelo fino, vamos ajustando el número de segmentos a 3, no queremos ser muy alto porque así no le cuesta más de renderizar. Aplicaremos el material 7, porque como este objeto tiene, bueno, que se aplique solamente, bueno, pero disculpad, no, esto lo hacemos aquí, le hacemos en donde queremos que, bueno, le ponemos la densidad y donde queremos que se aplique, yo no quiero que se aplique el pelaje a todo el gorro, sino solo a la parte blanca, ese es el ID7 del objeto, ¿vale? Entonces, activamos que no se aplica a todo el objeto, sino podemos también decirle que se aplique a las caras seleccionadas, pero vamos a especificarle que se aplica al material 7, del ID7, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, se ha renderizado, y veréis cómo pues sale pelo solamente en la parte esta. Bueno, el material es así un color del objeto, es un morado, pero veis ya sale un pelo bastante denso, y vamos a crear un material con un color blanco, lo asignamos al objeto, ponemos pelo del gorro y pelo del gorro para identificar el objeto. ¿Veis? Ahora ya aparece perfectamente el pelo del gorro. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con la casaca de Papá Noel. Duplicamos el VRay Full porque son los mismos parámetros, solo que está asignado al objeto del cuerpo, ¿vale? Él es el mismo ID, el mismo material, por lo tanto se asignará a esas zonas. Bueno, aquí había habido un problema con los guantes, ¿vale? Pero vale. A ver si lo reproducimos un poquito más por aquí, ¿vale? Lo duplicamos, ¿vale? El VRay Full se cambia del gorro y se selecciona el cuerpo de Santa Claus y así lo que hace es aplicar los mismos parámetros, solo que a otro objeto, con la misma longitud, con el mismo grosor, la misma curvatura, ¿vale? Y aplicados evidentemente al material el número 7, que es el material blanco del pelo, ¿vale? Parece que hay un problema en esta fase y en los guantes tenían también el material blanco y por eso también salen peluditos, no es la idea. Pero bueno, ya veis que el pelo se asigna a una parte concreta y es un pelo que, bueno, pues queda, pues que no cuesta mucho de asignar, es un pelo que se renderiza bastante rápido, ¿vale? Depende del detalle que le demos, pero nos puede complementar muy bien nuestros proyectos. En este caso, pues, bueno, pues si hacemos algún personaje, pues está claro dónde lo podemos aplicar, en el vello, en la ropa, en la barba, que ahora por cierto lo haremos de esta forma, pero que creo que no está contemplado aquí, pero bueno. Y no, creo que no he puesto el vídeo de la barba. No, bueno. De todas formas, lo podéis aplicar en visualización, ya lo utilizáis para las alfombras, ¿vale? O para los cojines o tejidos, ¿eh? Eso ya lo utilizáis vosotros en los que hacéis interiorismo ambiente, ¿vale? Bueno. Como decía, creo que no está la parte del pelo.
Creo que no se ha puesto el vídeo. Bueno, os voy a mostrar simplemente, ya lo hago, creo que tengo el vídeo por aquí, que el pelo. Bueno, pues lo voy a hacer y ya está, ¿vale? Voy a cargar cómo hacer, ya no con el pelo de la barba, ya no es un pelo que puede ser un poco más largo, ¿vale? Entonces os voy a mostrar, os voy a abrir el Santa, ¿vale? Y voy a mostrar cómo pintarle, por decirlo de alguna forma, pelo a la barba de Santa, ¿vale? ¿Vale? Ampliamos, aislamos el objeto, ¿vale? El último hemos aplicado. Voy a aplicarle ahora un modificador, ¿vale? Un modificador que se llama Head and Fur, ¿vale? Head and Fur, fijaros que lo que hace es que me aplica pelo, igual que el VR Fur, a todo el objeto, ¿vale? Lo que debo hacer entonces es especificar qué parte es el objeto. Realmente de barba solamente vamos a tener hasta la patilla, por lo tanto, de la vista de izquierda, ¿vale? Vamos a seleccionar, en Head and Fur podemos seleccionar los polígonos, por lo tanto hacer una selección así de polígonos y decirle que actualice la selección. Por lo tanto, Update Selection, y solo me aplica la barba, o sea, los pelos a la parte que me interesa, ¿vale? Estos pelos están como, no, son muy largos, ¿no? Tendríamos que elegir, bueno, pues por ejemplo, por aquí, podemos generar más o menos pelos, más o menos densidad de pelo, ¿vale? Podemos bajar la densidad, fijaros, ponerle 4 pelos o ponerle una densidad mayor, ¿vale? La escala también, podemos hacer el pelo un poquito más corto, evidentemente, ¿vale? Podremos, bueno, pues decirle grosor, ¿vale? El grosor de la raíz y de la punta, pues vamos a hacerlo bastante fino, podemos dejar de ser un pelo de barba, ¿vale? Si fuera una alfombra, pues podríamos hacerlo un poquito más grande y tal, ¿vale? Bueno, entonces ahí tenemos un poco nuestra barba, de forma esquemática también, después aparecerán más pelos. Y podemos hacer, bueno, evidentemente parámetros de material, el color de la raíz, ponemos así en blanco, bueno, y de las puntas también, no deja de ser una barba de canas. Si queremos podemos poner el color de la raíz un poquito más oscuro, un poquito más oscuro. Vale. Bueno, y una serie de cosas que tienen que ver con los pelos, que podemos rizarlos, podemos agruparlos, aquí nosotros podemos rizar los pelos, podemos hacer que crezcan más pelos, o podemos hacer con Key Parameter que se agrupen, ¿vale? Bueno, hay una serie de opciones que tienen que ver con los pelos, ¿vale? No voy a enrollar mucho, simplemente que veáis que podemos seleccionar los polígonos donde queremos que aparezcan los pelos, que podemos ajustar, igual que en el Ray Food, los parámetros del pelo, los materiales, lo podemos hacer desde aquí, y también que podemos, una cosa muy curiosa, podemos peinar el pelo, ¿vale? Podemos peinar el pelo, fijaos que aparecen una serie de vectores, que es, bueno, pues siempre es perpendicular a la superficie, a los polígonos. Entonces yo voy a poder, pues con esta herramienta, voy a poder trasladar o peinar un poquito el pelo haciendo esto, como si fuera un peine, ¿vale? Me pongo en la vista, porque esto va por vista, pues yo podría ir peinando para que no quede tan de punta, ¿vale? Pues, por ejemplo, esto así, ¿vale? Bueno, aquí lo mismo, ¿vale? Bueno, tengo pelo por detrás, eso habría que quitarlo, etcétera, ¿vale? Voy a hacerlo así un poco para que lo veáis de ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Hacemos esto así, voy a peinarle aunque sea así, esto. Bueno, más o menos. Puedo ajustar el tamaño del pincel, ¿vale? También tengo que pintar el bigote, pues un poco más fino, ¿vale? Para que no pintar unas zonas o sea, peinar unas zonas que no nos interesen, ¿vale? Bueno, esto es un poco, como veis, y también podemos ahuecar, por ejemplo, o rizar. Puedo rizar un poquito la barba, así, ¿vale? Fijaros que está haciendo como un bucle, bueno, estamos aquí jugando un poquito, pero simplemente que veáis opciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto
Si ahora mantenemos en perspectiva, voy a ocultar las referencias y cuando rendericemos, fijaros que aparece el pelo de la barba, pues es un pelo distinto al de Rayfur, es un pelo un poco más largo, ¿vale? Que ya tiene otra forma, podemos rizar, podemos hacer más cosas, ¿no? Bueno, nos falta un poquito de densidad, pues tenemos que aumentar un poco la densidad aquí. A ver, la cantidad de pelos lo voy a poner 5.000, 50.000, ¿vale? Ahí sí que lo vemos que ha aumentado y lanzamos al render. Claro, cuanto más pelos pongamos, pues evidentemente más le va a costar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si se lanza el render. ¿Veis? Ahora ya es una barba más poblada, ¿vale? Y es distinto al pelo que hacemos con el V-Ray Full, ¿vale? Vale. Pues eso es un poquito la parte de modelado. Por acabar de detallar el Santa Claus, ¿vale? Vale. Ya tendríamos pues modelado todo, el Santa Claus, ¿vale? Insisto, voy a mostraros en la parte de con el vídeo, otro vídeo, voy a mostraros, a ver, el flujo de trabajo para texturizado, ¿eh? Porque si yo esto quisiera texturizarlo y me va a servir para personajes, ¿vale? O para, bueno, aquí tenemos, voy a mostrar el diseño conceptual, lo que os comentaba antes, voy a poder dibujar, ¿vale? Con un programa tipo Photoshop, ¿vale? Pero es de Autodesk, se lo han incluido en la suite y está un poco más pensado para bocetar, ¿no? Vale, es un poco la presentación. Lo tenemos en modo sketch y en modo vectorial. Entonces, en modo sketch con capas y tal, y pinceles, y después lo tenemos en modo vectorial, que es el Sketchbook Design, donde podemos pintarlo de una forma más geométrica, ¿no? Vale. Lo que me interesa, bueno, aquí también se habla de los planos de referencia, se habla de todo esto, de los materiales, pero fijaros que ahora es como si tuviéramos la cara de Santa y lo primero que hacemos es, bueno, ponemos el Turbo Smooth porque hemos aplicado un Turbo Smooth para suavizar la geometría y ahora lo que aplicamos es un modificador, un wrap UVW. ¿Por qué? Porque necesitamos un mapeado correcto de toda la malla. Entonces vamos a dividir la malla en objetos. Aquí a las cuencas de los ojos interior le aplicamos un mapeado. Fijaros que está mapeado en forma plana, ¿vale? Vamos a adelantar un poquito, la boca lo mismo. Separamos estos objetos. Porque lo que me interesa a mí es aislar lo que es la piel, ¿vale? Fijaros que ahora lo que voy a hacer es con la herramienta Peel y Sims, ¿vale? Dentro del modificador con V tenemos el apartado Peel y aquí tenemos los Sims, las juntas, ¿vale? Lo que va a hacer es desplegar, bueno, muchos ya conocéis el modificador Unwrap V, que es lo que hace es desplegar las coordenadas de mapeado, pero como si fuera partiendo el objeto por aquí, como si nosotros pudiéramos abrir el objeto con las manos y abrirlo por ahí, ¿vale? Pues pero un melón esto, ¿vale? Y lo abriéramos por ahí, por esa parte, por ese corte, ¿vale? Entonces estamos definiendo con la opción Sims Point to Point, ¿vale? La parte que queremos abrir. Normalmente se coincide con la parte, como ahí puede haber una junta y puede que no pintemos bien esa parte, pues lo que hacemos es dejar la junta en la parte oculta, pues en este caso, por la parte donde está el pelo, ¿vale? O la parte por debajo pues en el caso del cuerpo, por debajo de los brazos, ¿vale? Porque es la parte que menos se ve, ¿vale? ¿Por qué? Porque al pintar con Matchbox, pues puede que no coincida una parte con la otra de la junta, ¿vale? En la pintura. Entonces prefieres que si hay algún error en la pintura, pues que siempre sea una parte que no se vea, ¿vale? Por eso las juntas están en la parte trasera de la cabeza. Bueno, en este caso seguimos con el vídeo este. Aquí lo que hacemos, fijaros, con esta herramienta, editar, se ha pulsado editar, se repite varias veces, ¿eh? Voy a retrasarlo un poquito. Vídeo. Se hace una edición, bueno, ya hemos pasado
Matbox, ¿verdad? Se hace una edición del UV Editor, ¿vale? Y entonces se pulsa este botón que lo que hace es que te ajusta automáticamente los desplegados y te los mete dentro de un mapa. Eso es importante. Entonces, cuando ya tenemos esto desplegado y ajustados al tamaño de un mapa, lo enviamos mediante esa opción, lo enviamos a Matbox, ¿vale? Entonces, en Matbox se abre, lo voy a hacer para que lo veáis un poquito más despacio, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer con esto, ¿vale? De una forma más sencilla. Borro el remove, le quito el modificador que teníamos, aplico el wrap, ¿vale? Selecciono entonces, bueno, lo voy a hacer así en general, sin separar, por no perder mucho tiempo, pero lo que habíamos hecho básicamente es en el apartado Fill, ¿vale? Selecciono los polígonos, bueno, no hace falta seleccionar de momento los polígonos, aplicamos un Sim Point to Point y lo que hacemos era esto, desde aquí hasta aquí, ¿veis? Se va quedando una junta, no lo estamos viendo muy bien, voy a ocultar Map Simples, ahí veis la junta azul, ¿vale? Desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Cómo se tiene que abrir esa malla? ¿Vale? Y así selecciono, bueno, pues este elemento, digamos, este elemento, perdón, selecciono este elemento y ahora abro el editor, ¿vale? Abro el editor, ¿vale? Lo abro, uy, perdón, disculpadme, no, mal, no lo he hecho bien, pero digamos que se abre el editor, ¿vale? Y cuando ya tenemos esto desplegado, ¿vale? Imaginaos que ya está correctamente todo esto, ¿vale? Ya hemos hecho un wrap, ¿vale? Lo que hacemos es, con el elemento seleccionado y un wrapeado, vamos al flujo de trabajo y enviamos a Matbox. Aquí está la casilla, ¿vale? Send to Matbox, ¿vale? Enviamos, en este caso, el objeto seleccionado a Matbox como una nueva escena, ¿vale? Y entonces, bueno, es un poquito para que vierais el proceso en el Santa, pero bueno, vamos a pasar directamente eso de Matbox y se importa la geometría, ¿vale? Bueno, tampoco podemos a reproducir el vídeo porque tampoco quiero yo ahora, ¿vale? Entonces, cuando se abre Matbox y se importa la geometría, tal cual, en este caso la cara de Papá Noel o de la niña esta. Vemos que se han importado, en este caso, los UVs ya desplegados y ahora podemos empezar, lo que os decía, a pintar en capas, ¿vale? Como si fuera pues una herramienta de pincel, ¿no? En este caso, pues, elegimos un tono más carnoso, tenemos una capa y le llamamos, pues, es la capa del color del color base de la piel, y podemos ir pintando, ¿veis? Un tono más rosado, pues, esa piel, ¿vale? Vale. ¿Veis? Vamos pintando con pinceles, podemos poner, pues, como, pues, plantillas para pintar, pintillas de pincel, y pintar como si fuera, pues, con aerógrafo, con una plantilla. Entonces, pues, en este caso hemos hecho unas pecas aquí, ¿vale? Bueno, después esto, perdonad, cuando terminamos, tenemos el color base y las pecas, lo que vamos a hacer es devolverlo, pues aquí está pintando ya de una forma un poco más rápido el vídeo, y lo que vamos a hacer es devolverlo, fijaros, otra vez a Max, Send to Max. Por lo tanto, este mapa difuso que teníamos aplicado, ¿vale? Vuelve a 3D Max con esa textura que hemos pintado, como podéis observar, las pequitas y todo esto, ya están asignadas, están asignadas a esa textura, se ha modificado esa textura base que yo había utilizado en el separa, digamos. ¿Vale? Bueno, hecho
es un poco el vídeo que os animo a que veáis porque está texturizado todo el elemento, pues la falda hace exactamente lo mismo, ¿vale? Los brazos, ¿vale? Aquí está bastante completo este vídeo, ¿vale? Aquí también se crea una textura para la uña con Sketch Design, ¿vale? ¿Vale? Y también está la parte que tampoco vamos a ver del rigging, ¿vale? El rig es la parte donde nosotros pues colocamos una serie de huesos o un esqueleto, ¿vale? Y de esta forma podemos después animar esa malla, ese personaje, ¿vale? El rig no solamente, en este caso es el rig para el personaje, lo hacemos en este caso era con CAD, ¿vale? ¿Vale? O podemos hacerlo con el bíped, de cualquiera de las formas, ¿vale? Cuando dibujamos el rig, lo que vamos a hacer es ajustar los huesos, ¿vale? A las dimensiones que tiene la malla, ¿vale? Eso lo podemos hacer. Si queréis verlo con el Santa, ¿vale? Lo podemos hacer así, ¿vale? Yo puedo crear desde sistemas, ¿vale? Tenemos aquí, a ver, no lo veo. ¿Vale? Tenemos aquí la pestaña de sistemas, un sistema de bípedo. ¿Vale? Sistema de bípedo, yo voy a poder generar un bípedo así, de esta forma, ¿vale? Y evidentemente tendré que ir ajustando todas las partes del bípedo, ¿vale? Disculpadme, a ver dónde lo tengo. Para ajustar las partes del bípedo tengo que venir a el panel de movimiento, ¿vale? Aquí es de donde nosotros podemos animar y ajustar el bípedo y entrar en modo de figuras, ¿vale? Evidentemente nosotros lo que haremos es alinear esto con el cuerpo, con la pelvis, con la malla, subirla un poquito, bajarla un poquito aquí, alineamos la pelvis con la pelvis, a ver, luego la vista frontal, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Vamos a ocultar la barba, vamos a ocultar, se la voy a quitar, bueno, la barba se la voy a quitar, a ver, activar, ¿vale? Puedo quitarle también el Turbo Smooth, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que hacemos es, pues desde el modo de figura, como hemos dicho, ya, uy, disculpadme, que eso lo he movido, tenía que haberlo movido así, de esta forma, ¿vale? Vamos a ir ajustando, pues, por ejemplo, la posición de los brazos, a ver, vamos a bloquear todo esto. Quiero ir muy rápido y evidentemente no se puede ir muy rápido. Tenía que haberme hecho otra capa y haber creado el bípedo en otra capa. Vamos a ver. Vamos a borrar el bípedo. Todo esto es la capa santa, pues vamos a crear una capa nueva. Una capa nueva, perdón, que sea bíped. ¿Vale? Y el bípedo, lo que hacemos es, bueno, la capa santa la vamos a bloquear, ¿vale? Aquí podemos bloquearla, ¿vale? Y cuando generemos el bípedo de nuevo, si no tengo yo aquí, bípedo, ¿vale? Desde el modo figura, ya podemos ir ajustando, ¿vale? Una vista frontal. Nos ponemos en este modo. A ver. Uy, disculpadme, un momentito. Voy a ponerlo así. Santa lo voy a desbloquear. Voy a ponerlo todo alámbrico, pero voy a utilizar el modo, este modo, ¿no? El modo transparente, digamos, Alt X para hacerlo transparente. Vale. Y ahora sí que, bueno, y por supuesto, al seleccionarlo, vamos a decirle que no lo muestre en gris, ¿vale? Porque lo voy a bloquear de nuevo. ¿Vale? Y ahora sí que voy a poder mostrar el bípedo y trabajar más cómodamente, ¿vale? No sé, es que se vea muy bien, ¿vale? Pero ya voy a poder ajustar
mejor la geometría, ¿vale? A la geometría, ¿vale? Por ejemplo, pues la pelvis la podría hacer un poquito más ancha con la herramienta de escalar, así, ¿vale? A ver, vamos a tener que ponernos, perdonar, en modo local para ajustarlo, ¿vale? Vamos a poner también, hay que coger esto así, colocarlo en su sitio, etcétera, ¿vale? Queremos hacer las piernas un poco más cortas, pues lo mismo, en modo local, ¿vale? Vamos a poder, ¿vale?, ajustar todas las partes del cuerpo para ajustarnos lo más posible a esto, ¿vale? No hace falta hacerlo en los dos lados a la vez, porque si yo he hecho una modificación en un extremo, yo lo que puedo hacer es copiar, si he hecho cualquier cosa que haya modificado, ¿vale? Por ejemplo, la posición de este brazo, yo puedo aquí copiar la postura, creo una colección, copio la postura de este brazo, ¿vale? Y la pego en el opuesto. Y fijaros que de esa forma podemos ir haciendo solo una parte del cuerpo e ir pegando en el otro, ¿vale? Bueno, este es un proceso que tenéis bien descrito en este vídeo, ¿vale? Que lo podéis ver con más tranquilidad, ¿vale? Después del proceso de crear el esqueleto, lo que se hace es un skin, ¿vale? El skin sirve para hacer que la malla se pegue a los huesos esos, ¿vale? Entonces, fijaros que para que cuando yo muevo los huesos, porque yo no animo la malla, yo animo los huesos. Entonces, para que los huesos se modifiquen la malla, hay un proceso de skin, ¿vale? Que es un modificador que se llama skin, donde nosotros elegimos en este caso, los huesos o las partes del bípedo que queremos, a los que queremos asociar esta malla, ¿vale? Y después determinamos, una vez seleccionados, qué influencias vienen. Vamos pintando las influencias. Bueno, aquí se hace una pequeña animación para ver cómo se modifica, ¿vale? Pero ahora vamos a poder indicar las influencias, ¿vale? Pintando o especificando los radios de acción de cada hueso, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar los vértices, para este caso de la mano, para este hueso de la mano, vamos a decirle que solo afecta a estos vértices, afectan totalmente, le ponemos una influencia de 1 con el Weight Tool, y después a estos vértices, digamos, los asignamos a otro hueso. Esos vértices están influenciados por este hueso del dedo, etc. Entonces, este vídeo es más largo, ¿vale? Aquí lo vemos un poquito acelerado, pero es bastante claro y podéis seguirlo con algún ejemplo poco a poco, porque esto lo que consiste es en practicarlo, ¿vale? Este es un proceso bastante tedioso, lo que es la parte de modelado del personaje y, bueno, ajustar correctamente el skin, el peso de los vértices con el esqueleto, es un proceso que, bueno, pues lleva bastante tiempo, ¿vale? No vamos a engañarnos. Pues, pero bueno, que cuando ya tienes un poquito de práctica, pues la gente en una mañana se hace un personaje totalmente de arriba abajo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando empecéis la primera vez, igual os tiráis un día para hacer el skin, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que hay que hacerlo, ¿eh? Si no, la malla no se mueve correctamente con los huesos, ¿vale? En mi caso, el Papá Noel, simplifiqué un poco el proceso porque como va sentado, pues no tuve que hacer el skinning de muchas partes fue rápido, digamos, ¿eh? No tuve que hacer un trabajo más tan detallado, digamos. Bueno, entonces, una vez que pasando en un modelado hemos creado el esqueleto con el bípedo o con el CAD y después con modificador skin lo hemos asignado a un elemento, ¿vale? Esto sería, voy a hacerlo en plan muy básico, ¿vale? Pero sería, por repasar el proceso, para que lo entendáis,
sería que ahora, bueno, voy a hacerlo muy, muy basiquito, ¿vale? Vale. Muy básico, pero para que lo podamos ver así, voy a hacerlo con el brazo, ¿vale? Voy a hacer que Santa, perdón, a este objeto, digamos, voy a vincularle los huesos, ¿vale? Por lo tanto, una vez tenemos la malla y tenemos el esqueleto, aplico el modificador skin, seleccionamos los huesos, en este caso vamos a seleccionar todos los huesos del bípedo, ¿vale? Y él ya se ajusta, ¿vale? Ya se ajusta como puede, ¿vale? De hecho, yo ahora cuando selecciono la envolvente, por ejemplo, esta envolvente, veo que esta envolvente me afecta, bueno, voy a quitar, bueno, no me está afectando, me está afectando, esta envolvente me están afectando a esos vértices, estos a estos, etcétera, ¿vale? Es decir, por lo tanto, si yo muevo ese hueso, o este hueso, veré que todos esos vértices están influenciados. De hecho, salgo del skin, selecciono el hueso, ¿vale? Y si yo hago una animación, veis que ya tiene asignado, esos vértices tienen asignado un peso respecto a ese, el peso se llama, un weight respecto a ese hueso, ¿vale? Aquí lo mismo, si hago esto así, pues fijaros que no es tan complicado, pero sí que es verdad que hay que ajustarlo, ¿vale? Bueno, ¿para qué? Para que haga esta curvatura bien, haga este pliegue bien, todo funcione correctamente, ¿vale? Porque si no, cuando yo modifique esto, lo que está haciendo es mover los dedos de esta forma. Entonces, hay que ajustar bien todo esto, ¿vale? Pero bueno, te puede llevar al principio más tiempo y después vale la pena, dedicarle tiempo a esto. Bueno, eso es un poco en cuanto, yo os digo, el vídeo, este es el vídeo de diseño de personaje que tenemos aquí. Pero para este flujo, para este webcast, yo lo que quiero mostrar es algo más, ¿vale? Por ejemplo, cómo importar un elemento, ¿vale? Esto ya no tengo vídeos, bueno, vamos a hacerlo, a ver si nos da tiempo a mostrar bastantes cosas que les quería plantear. Vamos a ver cómo importar esta moto de nieve, por ejemplo, y cómo hacer unas pequeñas reparaciones, ¿vale? Es decir, esta moto de nieve puede estar en un formato IGES, voy a resetear esto, puede estar en un formato IGES, puede estar en formato FBX, puede estar en WG, como sea, ¿vale? Si viene de Revit, pues ya vendrá bastante bien. Si viene de Inventor, pues vendrá muy bien. Si viene como de otra plataforma, si viene de una plataforma Autodesk, vendrá bastante bien, ¿no? El modelo. Pero si no, eso es una aplicación cara de otro fabricante o de otro formato, pues puede que, bueno, pues no venga tan bien y tengamos alguna cosita que reparar. Eso más de uno de vosotros ya os habéis tenido que sabéis de lo que os hablo, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco quiero importar, bueno, voy a hacer el proceso, simplemente es importar. Importamos, en este caso es, como tengo, ya lo que ha pasado, como vamos a importar, y la carpeta de proyecto está en Santa en objetos, Yo me había copiado aquí el FBX de la moto de nieve, ¿vale? Decimos abrir, aquí elegimos, bueno, pues uno de los settings, un poco si se importa la geometría, las cámaras, luces, etcétera. Es un formato, son las opciones de importación del FBX, ¿vale? Aceptamos y bueno, me importa todos los elementos. Puede tardar un poco, tampoco quiero yo enrollarme mucho con esto, pero para que veáis que, bueno, después tenemos una malla que está bastante regular. No es una malla, fijaros, está girada, ¿vale? Pesa mucho. Esto ahora mismo no se mueve bien en el visor, ¿vale?
No sé cuántos polígonos tiene esto. Bueno, más de medio millón de polígonos, vértices, etcétera, ¿vale? No. Esto lo podemos girar así. Vale. Vale. Debemos de ir ajustando. Bueno, el tema es el siguiente, ¿vale? Aunque una malla como, por ejemplo, esta, porque estos son objetos creo que separados, ¿vale? Voy a tomar uno de estos objetos. El resto lo voy a borrar directamente. Vale. Voy a coger unos cuantos, no solo este. Sí, voy a borrarlos. Porque lo que me interesa es cómo reparar la malla, ¿vale? Este objeto, cuando lo importamos, se queda así, ¿vale? Imaginaos esto con muchos, ¿eh? Pero bueno, vamos a girarlo 90 grados, como debe estar así. Veis que ya se mueve un poquito mejor, pero esta malla, muchos de vosotros, cuando veis cómo se muestra, bueno, esta no está mal del todo, ¿vale? Pero veis que se puede mostrar como facetada, ¿eh? Esta no se ha importado mal porque es un FBX que viene, pero fijaros que se puede mostrar facetada, ¿vale? Voy a quitarle, de hecho, y muchas veces viene como descompuesta, ¿vale? Ahora mismo tenemos pues un elemento que es todo esto y está todo unido, ¿vale? Pero en muchas ocasiones esto viene, vamos a ver, vamos a provocar cómo viene, ¿vale? Vamos a decirle, aquí, bueno, convertimos a editable poly. Sí, ¿vale? Viene hecho un Cristo, ¿vale? Importamos si viene algo así, ¿vale? Bueno, entonces es un objeto, pero ¿qué pasa? Que no está nada unido, hay unas caras volteadas para arriba, otras para abajo, ¿vale? Es un objeto que viene en muy malas condiciones, ¿vale? Si podemos conseguir otro, mejor. Pero si hay que arreglarlo, pues bueno, una de las cosas que podemos hacer de una forma muy fácil, bueno, lo podemos convertir en editable poly, porque muchas veces es un body object, o es un editable mesh, ¿vale? Muchas veces es un editable mesh. Bueno, entonces podemos convertirlo en un formato un poco más amigable, mesh o poly, ¿vale? Ahora, en este caso, vamos a aplicar un modificador para soldar todos los vértices, ¿vale? Entonces, nosotros podemos soldar todos los vértices con, claro, o bien editando la malla poligonal o simplemente con un modificador vertex weld. ¿Vale? Cuando soldamos con vertex weld, evidentemente, todo empieza a soldarse con todo y se queda un poco, bueno, claro, depende del umbral de soldadura, pues empiezan a soldarse unas caras con otras y empiezan a desaparecer cosas. Lo que tenemos que poner es un threshold suficientemente bajo para que no ocurra esto. Entonces yo lo voy a poner a 0. Vamos a unir con el threshold, que es el umbral de soldadura, a 0, y veréis como ahora ya los objetos ya quedan los polígonos unidos, ¿vale? Pero no se eliminan. Si yo aumento un poquito esto, empiezan a eliminarse polígonos. Entonces empiezo a perder, empiezan a haber huecos y demás. Entonces empieza a perderse la forma original. Bueno, lo que tengo que hacer es ponerlo a 0 y si queremos podemos ir subiendo si hay mucho espacio, pero si lo ponemos a 0 no da mucha pega, ¿vale? Y aparte, claro, después se nos queda toda la geometría facetada, ¿verdad? Esto no tiene ningún suavizado, ¿eh? Entonces, cuando nos ocurre esto, lo que podemos hacer es aplicar un modificador smooth, ¿vale? Modificador smooth, no un turbo smooth, porque ahora vosotros, como lo habéis visto por ahí, o funciona en los casos, hacéis un turbo smooth y dices, bueno, le meto aquí más interacciones, no sé cuántos, y me queda igual de mal, ¿vale? O peor, ¿vale? Porque hay veces que se contrae la malla, ¿vale? Pero no conseguimos nada realmente, ¿vale? Entonces, el turbo smooth no nos sirve. Tiene que ser smooth, sin el turbo, ¿vale? Entonces, smooth, lo que nos podemos hacer es un auto smooth, ¿vale? A ver, esto queda igual. Auto smooth. A ver si se ha soldado bien. Porque claro, estoy hablando aquí.
En teoría, ¿vale? Con AutoSmooth podemos, si están bien soldadas las caras, que lo estoy dudando, a ver un momentito, voy a darle 0,01, ¿vale? Con el Smooth conseguiremos, bueno, un poquito más, vamos a soltar un poquito más las caras. Es que se están eliminando ciertas caras, pero bueno, vamos a conseguir reparar con el Vertex Weld y con el Smooth un poquito más los elementos. Fijaros que ya hay zonas que están más suavizadas, ¿vale? Esa es la forma de arreglar, y evidentemente aquí hay que ir comprobando si está soldada, si están correctamente soldados los elementos, ¿vale? Porque claro, ahora mismo cuando aplicamos el Smooth vemos que no se está consiguiendo no estamos consiguiendo realmente un resultado muy bueno, ¿vale? Porque posiblemente los vértices no se han soldado correctamente. No. Vale. También es verdad que, pero bueno, ese es el proceso, ¿vale? Parece que aquí lo hemos descompuesto todo y hemos hecho demasiado, hemos roto todos los vértices antes, entonces ahora es más complicado de unirlo, ¿vale? Pero si la ejecutiva viene así mal, pues lo que tenemos que hacer es, en lugar de utilizar el Vertex Weld, ¿vale? Pues es reparar la malla, evidentemente, manualmente. O sea, yo tengo este vértice así, cojo y resuelvo. Tengo este vértice así y resuelvo con el weld, ¿vale? Entonces, al final cogeré todos los vértices y lo sueldo con el weld, ¿vale? Pero claro, puede quedar hecho una historia aquí, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, lo que hace el Vertex Weld es hacer esto, pero en global, para no tener que hacer esto de forma tan manual, ¿vale? Estamos cogiendo estos vértices y los estamos soldando en unos solos. Y así fijaros que esta parte me queda un poco más suavizada, ¿vale? Vale. ¿Está claro? Es un poquito como reparar las mallas. Después, cuando nosotros importamos un modelo y lo importamos en el Fanta, por ejemplo, la forma de escalarlo correctamente, cuando yo tengo que colocar esa mancha de nieve para empezar a trabajarlo, vamos a hacer, ya hemos guardado la escena y volvemos y hacemos un merge, ¿vale? ¿Vale? Fijaros que si se queda muy grande, como de nieve, no vamos a hacer queda un poquito grande, no vamos a hacer un escalado normal. No, nunca haremos un escalado con esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar, seleccionar el objeto y desde las utilidades, ¿vale? Es que no veo yo esta pestaña de utilidades, a ver, aquí, desde utilidades, de la pestaña More, más, ¿vale? Aquí tenemos un Rescale Wall Unit. Rescale Wall Unit me permite rescalar, ¿vale? Las unidades o un elemento, pero de forma correcta, ¿vale? No vamos a rescalar toda la escena, sino la selección. Pues igual necesito un factor, ahí no lo tengo claro, esto la verdad es que lo hice un poco a ojo, pero 0,8, por ejemplo, ¿vale? De la selección, no, eso es un poco demasiado. Escalamos 0,9, ¿vale? Solo la selección. Es la forma correcta de hacer esto, ¿vale? Y estamos ajustando un poquito el tamaño, ¿eh? Cuando importéis algún objeto, o queréis, o importéis una escena y está fuera de unidades, podemos rescalarlo desde aquí, ¿vale? Bueno, y quiero que veáis también, bueno, en cuanto a la monta de nivel, ya, bueno, los materiales, todo esto, pues fijaros que hemos ido aplicando materiales igual que en otras ocasiones, ¿vale? Esto, salte los meses. Pues bueno, aplicando hiles de material, ¿vale? Esto tiene un hilo de material concreto, esto tiene un hilo de material concreto, entonces y hemos ido asignando pues los materiales, ¿vale? Tenemos, de hecho, si queremos visualizar
el árbol de materiales, pues simplemente pues ya sabéis con el cuentagotas y vemos toda la estructura de materiales que lleva la moto de nieve, ¿vale? Ahora pues yo puedo crear una pestaña nueva que se llama moto de nieve. Después, otra cosa que quería mostraros es la parte de, bueno, cuando ya incorporamos esto y tenemos que montar, pues para la felicitación, tenemos que poner un entorno, digamos, en el proyecto. En este caso es un entorno muy básico porque es un terreno y unos cuantos arbolitos. ¿Vale? Vamos a ver cómo ese terreno y cómo esos árboles, claro, dices, es que tengo que dibujar el terreno para mi vivienda, para mi edificio o para mi escena de animación, de lo que sea. Entonces, dices, esto es muy complicado, ¿no? Pues hay varias formas, ¿no? Pero yo os animo a que pues también, de la misma forma, con la malla poligonal, os dibujéis el terreno, ¿vale? Y vamos, bueno, dejámoslo de la moto de nieve, ya veremos, cuando la importemos después, ya veremos los materiales. Para dibujarnos el terreno, ¿vale? Para dibujarnos el terreno lo podemos hacer de una forma muy sencilla, ¿vale? Pues simplemente con un plano, la malla poligonal, ¿vale? Y bueno, unas cuantas subdivisiones, ¿vale? En este caso, tenemos un terreno pues de unos 100 metros por unos 30 metros, por ejemplo, ¿vale? Porque, bueno, pues Papá Noel va a pasar por aquí y tal. Entonces, nosotros podemos, bueno, especificar segmentos aquí, ¿vale? Mogollón de segmentos. O bien podemos, bueno, especificar menos, convertir esto a una malla poligonal editable, porque así vamos a poder trabajar correctamente o sea, más cómodamente con unos cuantos vértices solamente. ¿Vale? Yo podría hacer, pues, mis montañitas, mis subidas, bajadas, mis terraplenes, etcétera, ¿vale? Aquí podré jugar con esto y, evidentemente, hay que aplicar, como no, un Turbo Smooth, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que eso, en este caso sí que es interesante por el mallado, o sea, por los montículos, entonces sí que es algo suave. Si no fuera tan suave, quiere decir que queremos que sea un poco más escarpado y tal, pues sí que tenemos que cortar y con polígonos pues ir destruyendo e ir modelando de forma poligonal, ¿vale? Pero vamos a simplificar. En Turbo Smooth podemos marcar Isoline Display para que se vea un poco más simplificado, ¿vale? Y entonces, a nivel de poligonal, marcamos conmutar el resultado final y estamos aquí en la misma, ¿vale? Es decir, aquí vamos a elegir un recorrido para la moto de nieve, ¿vale? Vamos a poner aquí unas montañitas, etcétera. Vamos a importar la moto de nieve. Vaya. Estaba en otras unidades, evidentemente, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Bueno, no sé cuánto mide. Measure. La moto de nieve. Ah, no, lo que está mal es el terreno, disculpadme, está mal el terreno. Bueno, no pasa nada. Pues el terreno lo vamos a escalar, ¿eh? Vamos a más. Es que hemos puesto en centímetros y tenía que haber sido en metros, ¿vale? Vamos a rescalarlo. Y lo escalamos pues 10 veces. 100 veces. ¿Vale? La selección nuevamente. ¿Vale? Ahí tenemos el terreno perfectamente escalado. Entonces, bueno, la moto de nieve, pues tenemos que poner siempre unas cámaras, tenemos que planificar un poquito la animación. Entonces, vamos a colocar una cámara y vamos a poner una cámara de V-Ray en este caso, una cámara física de V-Ray. Bueno, pues en la felicitación de Navidad, pues bueno, la moto hacía así, después daba un salto, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a colocar una cámara así, ¿vale? Y vamos a ajustar un poquito la zona, bueno, así más o menos, ese plano, después ya iremos ajustando cosas, ¿vale? Pero esta va a ser la animación que haga la cámara. Entonces necesitamos ahí detrás pues, los montículos, la nieve, etcétera, ¿vale? Y después cuando salta, ¿vale? Cuando saltan, pues ya necesitamos, pues, aquí hay un terraplane, etcétera, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es, a nivel poligonal, vamos a ir modelando esto, ¿vale? ¿Qué necesitamos más polígonos? Pues aquí necesitamos, pues bueno, se incorporan más polígonos, se seleccionan estos aristas y se conectan, ¿vale?
necesitamos estos polígonos y se conectan, ¿vale? Vamos a ir poniendo más polígonos según necesitemos. ¿Que necesitamos más polígonos en estas aristas? Pues bueno, poniendo más polígonos ahí, ¿vale? Y así vamos a poder ir pues generando pues más irregularidades, pues esto que sube, esto que baja, esto que vuelve a subir, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Y podemos generar así el terreno que nosotros necesitemos, ¿vale? Vale. Ahora, bueno, esto tampoco voy a enrollarme mucho, pero imaginaos que yo necesito ahora que, bueno, voy a empezar con la animación de la moto de nieve. Falta Santa Claus. Santa Claus, veis que después podemos asociarlo después, pero tenemos aquí, bueno, la moto de nieve va por aquí, vale, vale. Voy a ajustar esto, no voy a desviar la trayectoria esta, porque prefiero mantenerla recta, ¿vale? Sino lo que voy a hacer es, bueno, bajar este punto. Claro, sabiendo lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es mantener recto, más o menos, ¿vale? La trayectoria, para no tener que animar demasiado giros de la moto, ¿vale? Va a ser recto y ya está, ¿vale? Eso como nosotros lo controlamos, pues podemos gestionarlo a nuestro gusto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es una trayectoria, ¿vale? Para que la moto de nieve se mueva por la trayectoria, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar una línea, ¿vale? En la vista superior, por ejemplo, que será el recorrido de la moto de nieve. La moto de nieve, pues usamos así, por ejemplo, una línea por aquí. Vamos a dibujar la recta, ¿vale? Recta en esta dirección, ¿vale? Que no quiere decir que sea recta en toda dirección, quiere decir que después la moto de nieve, pues después hace un loop, etcétera. Pero ya tenemos una trayectoria con la que vamos a poder, pues en el momento que necesitemos, pues meter cualquier vértice por aquí en medio, ¿vale? Y hacer cualquier, bueno, pues cualquier modificación de la trayectoria, ¿vale? Si queremos que haga un salto, pues por ejemplo, pues podemos hacer esto así, ¿vale? Queremos que se suba, que baje, pues sube, hace un salto, ¡pam!, y después cae. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que la moto de nieve, pues, ¡pam!, sube, pega un saltito y cae, ¿vale? Vale, por ejemplo. Vamos a simplificar un poquito, por simplificar el trabajo. Entonces, la moto de nieve la asociamos a la línea. No, vamos a crear un dummy, ¿vale? A crear dummy. Es un poco el rig de la moto. Cuando hablamos del rig de la moto es ver cómo animamos la moto, ¿vale? Eso es un dummy que vamos a, evidentemente, a alinear con la moto de nieve, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la moto de nieve, bueno, voy a alinearlo sin orientarlo, ¿vale? Alineo el pivote con el pivote. Y ahora lo que hacemos es que la moto de nieve la asociamos al dummy. La moto de nieve la asociamos al dummy. ¿Por qué asocio la moto de nieve al dummy? Y no animo, y para animar el dummy, claro, y no animo directamente a la moto de nieve, porque puede que haya un momento que yo quiera cambiar el modelo de la moto de nieve. Que esa moto de nieve no quiera hacer alguna modificación, que cambie su punto de pivote, que lo que sea. La moto de nieve es como si fuera, en este caso, un accesorio de la animación, ¿vale? Entonces, no vamos a vincular en nada la moto de nieve. Todo lo que vinculemos, el Papá Noel, los regalos, el sistema de partículas, todo irá vinculado a este dummy, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos ahora sí es que el dummy, fijaros que yo ahora muevo el dummy y la moto de nieve se anima también, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que el dummy lo voy a asociar, aplicar una restricción de path constraint. Animación, constraint, path constraint. Path constraint lo asocio a la línea y fijaros que se han creado un par de fotogramas claves, uno en el 0 y uno en el 100. El path constraint lo que ha hecho es que ha animado el dummy a lo largo de su trayectoria.
Fijaros que lo anima, claro, lo anima, pero no está alineando el dummy ni la motor. Entonces, nos tenemos que ir al panel de movimiento, ¿vale? Donde tenemos abierto para el dummy tenemos abierto esta restricción de pack constraint, ese controlador, ¿vale? Podríamos asociar más recorridos, que eso es un poco lo que hemos hecho después, asociar varios recorridos para el loop, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso. Y lo que hacemos es activar el follow. Follow lo que hace es alinear, ¿vale?, el dummy con el recorrido. Evidentemente no debemos alinearlo en el eje X, vamos a poner una lista local, porque debemos alinearlo en el eje Y. Y quizás voltearlo. Entonces, hay que, repito, follow, para que se alinee, elegimos el eje el cual debe de alinearse y la dirección. ¿Vale? Vale, ahora sí, ya podemos controlar esto. ¿Vale? Evidentemente, si yo quiero ahora controlar que, por ejemplo, yo reproduzco esta animación y la moto nieve, bueno, no va a mala velocidad, ¿vale? Tenemos que controlar el sistema de tiempos para controlar esa animación, por lo tanto, desde aquí podemos indicarle en qué sistema de tiempo estamos utilizando. Voy a ponerlo en PAL, ¿vale? O voy a ponerle, pues, los 25 fotogramas por segundo para que nos entendamos, ¿vale? Y entonces, fijaros que cada 25 fotogramas, aquí sería un segundo, aquí serían 2 segundos, etcétera, ¿vale? Entonces, vemos que aquí teníamos, hasta aquí teníamos los 4 segundos, pues vamos a poner 3 segundos, digo, 4 segundos, ¿vale? Entonces, esta animación, cuando la reproduzcamos a 25 fotogramas por segundo, pues esa animación va a ser, va a durar 4 segundos. Bueno, imaginaos que yo quiero ahora controlar qué ocurre en la trayectoria esta, ¿no? Porque fijaros, esto es una velocidad, digamos, constante, ¿vale? Está marcado velocidad constante, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es editar la gráfica. Imaginad que yo quiero que llegue hasta aquí de un salto y por arriba vaya más despacio, que es lo que creo que lo veis, ¿no? Que es lo que hicimos en la animación, ¿no? Yo creo que pego un salto así y ahí vaya más despacio, ¿vale? Entonces, yo tengo que abrir el editor de curvas, sí o sí, ¿vale? Y lo que estamos jugando es con el porcentaje, es decir, yo lo que tengo son claves de animación donde especifico un porcentaje. Por lo tanto, ¿un porcentaje de qué? Porcentaje del de recorrido. Entonces, imaginaos que yo quiero venir aquí y en este punto yo, vamos a ajustar esto así, del 0 al 100%, yo voy a yo creo otra clave de animación nueva. Aquí tenemos el porcentaje, activo el AutoKey y por ejemplo, bajo el porcentaje. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo, y voy por aquí, y lo acelero. Entonces, imaginaos que lo que estaremos haciendo es que aceleramos, ¿vale? Después vamos hacia atrás y luego vamos hacia adelante. ¿Os dais cuenta? Ese es el porcentaje. Primero hemos recorrido no sé, aquí no ponen los valores, si puedo mostrar así, como un 60% del recorrido en este punto, después hemos vuelto a un 30%. Así que cuidado con la gráfica, ¿vale? La gráfica esta. Entonces, lo que podemos hacer, esta clave la podemos eliminar, ¿vale? Y, bueno, eliminarla, no, tampoco vamos a eliminarla. Vamos a dejar esa clave y vamos a controlar el porcentaje. Fijaros que podemos decirle que llega bastante rápido, como vamos a ponerle en 50, en 2 segundos puede recorrerse, bueno, vamos a darle más tiempo si lo hacemos de una forma más natural, ¿vale? Vamos a indicarle que del 0 al 100, es decir, en 4 segundos o en 3 segundos, 75, más o menos así. Si queremos ajustarlo bien, pues ponemos ahí 75, perfecto.
Entonces, podemos decir que en 3 segundos haga todo ese recorrido, llega a una velocidad, y cuando llega aquí, se ralentiza, como podéis ver. ¿Por qué? Porque hemos bajado la velocidad. En el tiempo recorre menos porcentaje. ¿Entendéis estas gráficas, no? Y ahí irá despacito, y después, cuando pase el tiempo, ¡pam!, ya continúa, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que salta, y hasta que está por aquí, ¿vale? Es decir, hasta esta parte del recorrido, perdón, este porcentaje, a ver, perdona, disculpad, hasta aquí, ¿vale? Hasta esta parte del recorrido, mando despacito, ¿vale? A ver, disculpadme, esto no es así. A ver, si no lo estoy haciendo bien. Vale, bueno. Ahora, evidentemente, también podemos ajustar las curvas. Cambiamos el controlador. Sí, ya, un poquito tarde. Bueno, así es un poco como hemos animado. Yo quiero es un poco como hemos ajustado los movimientos de la moto, ¿vale? El Papá Noel pues iba encima, ¿vale? No, voy a un poco a acelerar porque no vamos a tener que cortar pronto. Y entonces que no quiero enrodarme mucho más. Y a ver, vamos a ver qué ocurre con esto por aquí. A ver, lo podemos explicar. Y la cámara simplemente va asignada, ¿eh? Esa cámara va asignada al, a ver, vamos esto hacia arriba, o va bloqueada, ¿vale? Esa cámara, ¿vale? El objetivo de la cámara va, a ver, perdonad, se me acaba de ir, ahora. La cámara está colocada aquí y simplemente hemos vinculado el objetivo de la cámara también al dummy, ¿vale? Este objetivo de la cámara lo hemos vinculado, pues simplemente pues lo colocamos donde como veamos, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo, tal, así, y simplemente pues el objetivo lo bloqueamos al dummy. Por lo tanto, al bloquearlo por el dummy, pues siempre se va a seguir la cámara, la moto a la cámara, ¿vale? Bueno, ¿de acuerdo? Y si podemos seguir la trayectoria perfectamente. Bueno. Vamos simplemente a mostrar un poco también qué es lo que hemos hecho para colocar los árboles, porque me interesa también que conozcáis un producto que se llama Forest, ¿vale? Y vamos a importar, para ello, vamos a insertar un proxy, ¿vale? De URI, que es el arbolito. Todos sabéis cómo hacemos un proxy de URI, ¿verdad? Pues bueno, lo comento rápidamente, ¿vale? Imaginaos que tenemos, pues, en este caso, de una biblioteca, o sea, estaba modelado, perdón, pero si cogemos un árbol de una biblioteca, por ejemplo, este árbol, o este, ¿vale? Un abeto, lo colocamos aquí, hacemos un poquito más grande, ¿vale? ¿Vale? Esto lo convertimos a Itale Poly, Mesh, Itale Poly, me gusta más, vale. Y entonces lo que hacemos es, con este árbol, para generar el proxy, ¿vale? Pues botón derecho, VRMesh Export. VRMesh Export lo que te hace es que guardamos ese proxy, digamos, en una carpeta. En este caso, pues hemos dicho para importar los elementos en objetos, ¿vale? Vamos a Beto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahora podemos insertar desde desde VRI, desde VRI, podemos insertar un VR proxy. Buscamos ese abeto, ¿vale? Bueno, foliaje se llama, ¿vale? Y lo colocamos, pues donde queramos, aquí por ejemplo, ¿vale? Vale, ahí está, ¿vale? Eso es un proxy que no pesa prácticamente,
¿vale? Y a la hora de renderizar es cuando se carga toda la geometría al completo, ¿vale? Eso es un proxy todavía, un proxy de array, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo podemos utilizar este proxy para, bueno, pues crear un bosque o zonas de bosque, ¿vale? Entonces, con el proxy seleccionado, bueno, no hace falta seleccionarlo ahora, pero yo voy a crear un objeto, ¿vale? Bueno, es un plugin de Ito, que está muy bien, que se llama el Forest Pro, ¿vale? Entonces, con el Forest yo voy a poder colocar también plantas de la librería, ¿vale? Yo voy a coger cualquier planta de la librería que tiene, por ejemplo, árboles 3D, ¿vale? Pues cualquier árbol de estos, ¿vale? Pues podemos coger San Elizabeth. O puedo coger el modelo que a mí me interese, ¿vale? Yo puedo colocar aquí, ¿vale? Un área, ¿vale? En este caso he seleccionado la superficie, un área de abetos, ¿vale? O de árboles, y podré ir modificándolo, ¿vale? O también podré coger este modelo, ¿vale? Como de hecho voy a definir unas áreas para el bosque, mediante unas splines, ¿vale? Dibujaré unas splines así. Y en este área y en este área, por ejemplo, es donde yo quiero que aparezcan árboles, ¿vale? Y, sobre todo, evidentemente, puestos sobre esta superficie, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es crear, de nuevo, el elemento forest, ¿vale? Voy a generarlo en base a una spline, que es esta spline, ¿vale? Y después le voy a modificar y elijo el elemento. Este elemento lo quito. Añado otro elemento, ¿vale? Y ese elemento voy a coger ese proxy que acabo de generar, ¿vale? Ese se va a incorporar de la librería. En este caso era un árbol nevado que modelamos con Max, etcétera, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, y esto ya lo podemos eliminar y tal. Una cosa curiosa que tiene esto es que nosotros podemos, bueno, pues, que pesa bastante poco, digamos, y que además podemos, este forest, podemos, bueno, a ver, en cámara, a ver, limitar, a ver, un momentito, podemos limitar la visibilidad de ese forest a la vista de la cámara. Es decir, la cámara, a ver, un momentito, que no lo estoy haciendo bien. A ver. A ver, vamos a ver si la geometría, ¿dónde está esto? Se limita, a ver si se limita a la cámara. Bueno, a ver si consigo activarlo, porque nos tenemos que marchar ya, ¿vale? Activo esto. Bueno, ahora no encuentro esta opción. Pero bueno, tampoco dejéis de mirar este software, Editor, porque está muy bien para la colocación de los árboles, donde podemos ajustar, pues bueno, la cantidad de árboles, la densidad, podemos, bueno, cambiar la distribución de los árboles. Está muy bien este plugin y lo hemos utilizado en la realización de la felicitación, ¿vale? Disculpad que no nos podamos explicar más cosas, pero es que tenemos otra reunión que se nos solapa con esto y nada, dejaremos algunos vídeos, ¿vale? En la página web, os pasaremos el enlace y espero que os haya sido interesante, hayáis aprendido alguna cosita, ¿vale? Y sobre todo que os animéis a bueno, los que todo esto ya sabéis modelar, ya sabéis poner materiales, render, etcétera, pues simplemente que con un pasito más ya podéis animar una cámara, animar un elemento, colocar arbolitos, modelaros
insertar un personaje, sobre todo, que es un poco lo que quizás menos podéis controlar, la gente que hace visualización, ¿vale? Que no es tan complicado hacer un personaje. Y nada, un poco el objetivo del webcast era mostraros que se pueden hacer con unos conocimientos básicos, bueno, o avanzados que tengáis, la gente que hace visualización, que podéis hacer alguna felicitación o algún spot publicitario o podéis complementar vuestro proyecto de forma animada, digamos, ¿vale? Pues nada, chicos, oye, gracias por la atención y disculpad los problemas técnicos que hemos tenido y nada, quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Un saludo.